Para el capítulo del podcast Yo y mis raíces tenemos una cultura muy interesante, la cual se dice que funcionaba a base de la luz, llamada luxalquistas. Pero para saber un poco más de esto, he citado a un par de personas expertas en el tema de esta cultura, como por ejemplo José Delgado. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Dime, por lo que sé tienes mucha experiencia en la cultura luxalquista, ¿verdad? Así es, esta cultura me ha interesado mucho desde que tengo memoria, por lo que dediqué mi vida completa a estudiarla, específicamente su contexto histórico y ubicación geográfica. Vaya, eso es muy interesante. ¿Podrías darme algunos datos acerca de esta cultura? Por supuesto, hay que empezar por el contexto histórico de esta. Se cree que esta cultura surgió en el año 1302 a.C., por lo que fue un periodo de crecimiento y desarrollo en varias civilizaciones antiguas en todo el mundo. Marcado por avances en tecnología, arte, escritura y religión, aunque especificándose en el contexto histórico de los luxalcos. Podemos entender que esta civilización era muy avanzada para su época, ya que ésta usaba la luz a su favor para crear ciertas cosas que facilitaban la vida cotidiana, tales como estufas, lámparas, construcciones de varios pisos, etc. Su ubicación geográfica se encontraba en las Islas Malvinas, las cuales no tienen muchos rastros de ellos, pero sí unas marcas que dejaban en el momento de llevar a cabo sus rituales. Las principales características de las Islas Malvinas son que las islas son de origen volcánico y tienen un terreno montañoso con colinas y mesetas. Muchas gracias, José. La información ha sido de gran ayuda. Por otro lado, sería importante conocer más sobre sus creencias y manifestaciones artísticas. Así que me gustaría hacerle unas preguntas al segundo invitado. León Rojas. Buenas tardes, León. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Tengo entendido que estudiaste las creencias de la cultura luxalquista, ¿cierto? Así es. Nada más me gustaría más que informarte a ti y a los oyentes acerca de estas. Los luxalcos eran politeístas, pues creían en varios dioses, los cuales eran Xuculcán, el dios de la luz, era el dios más importante de todos. Shinam, dios de la lluvia y el fuego. Hacían rituales de luz para honrarlo. Orujo, dios de la arquitectura, todas sus construcciones eran para rendirle frutas a él. Furijo, dios de la valentía. Este es representado con un león marino, pues era animal que más adoraban. Sus principales rituales y manifestaciones artísticas eran la danza de luz, la cual se hacía al momento de la partida de un rey, fuegos artificiales de luz, estos eran para celebrar el año nuevo iluminado, que era su año nuevo. Olimpiada de arcos con luz, era la competencia de ocio a los dioses, donde los iluminados competirán para ser el nuevo rey. Yoga iluminado, el cual lo hacían para purificar su espíritu. Muchas gracias por la información, León. Fue de gran ayuda. Pero es tiempo de hablar sobre la organización política y social, al igual que su organización económica y la infraestructura. Así que es momento de recibir a José María y Yeshua. Mucho gusto, Eduardo. Bien, ya he escuchado un poco de lo que has estado hablando, y sé por qué me has citado. Así que vayamos al grano. La organización social se dividía en dos partes, los nobles y los pobladores. Los nobles eran los iluminados y el rey. El rey podía generar una gran cantidad de luz, ya que Xuculcán, el dios de la luz, les entregaba ese poder. Los iluminados podían generar pequeñas cantidades de luz, y esos eran los elegidos a competir en el tiro del arco, para ver quién será el próximo rey, ya que el trono no era hereditario. Los pobladores eran los electricistas, quienes eran una especie de médicos para la nobleza, y también están los recolectores de bols, quienes eran los mercaderes. Su organización política era muy simple. El rey los mandaba y ellos tenían que obedecer a lo que él hiciera, a excepción de los iluminados, quienes tenían más privilegios que los pobladores. Sin embargo, los pobladores podían llevar a cabo votaciones para cambiar el régimen del rey, si es que éste les incomodaba. Un ejemplo de esto es cuando corrieron al rey Luxo III, pues este se dice que era muy abusivo. Hola, ahora que José les ha explicado más de esta cultura, es momento de hablar acerca de su organización económica. Era muy curiosa, puesto que se pagaba con volteos. Es por eso que los reyes e iluminados eran millonarios, pues podían generar luz. Sin embargo, los electricistas y recolectores de bols tenían que hacer ciertas labores o tareas para que la nobleza les pagara. Sus bols eran usados para trueques, pues servían para cocinar o iluminar las casas que hacían. Y aprovechando que estamos hablando de las casas, es importante mencionar su arquitectura, las cuales eran casas de 2 pisos a las cuales podían subir por una especie de elevador a base de luz blanca. Estas eran hechas de cuarzo con detalles de luz. La luz blanca era de los recolectores de bols, la azul la de los electricistas y las doradas de los iluminados. Por último, el palacio, iluminado por la luz sagrada, pues ahí vivía el rey. Todas estas eran inspiradas en honor al dios Orujo. Por último, deberíamos mencionar sus costumbres y tradiciones. Así que espiamos el episodio de hoy con Rubén.
Muchas gracias, Eduardo. Para no hacerla de largo, explicaré rápidamente en qué consistían sus costumbres. Estas personas solían ser muy pasivas y nunca presentaban signos de agresividad, pues nunca tuvieron que competir con otra tribu, puesto a que eran los únicos que habitaban a las Islas Malvinas. Siendo una población de apenas 1000 personas, acostumbraban a hacer muchos rituales con luz a sus dioses y ofrendarlos con frutos y energía solar. Sus dos principales tradiciones eran la del Día del Sol, en el que durante un día del año todos los nobles se juntaban para iluminar la aldea y así brindar luz durante un eclipse solar. La otra tradición era la del Día de los Iluminados, donde todos los reyes fallecidos regresaban en forma de luz para poder convivir con su pueblo. Muchas gracias. Eso fue todo por el episodio de hoy.